Hola a todos, bienvenidos a Neiraneando. El día de hoy nos encontramos con una persona, docente, investigador, filósofo, con una maestría en filosofía y ciencias jurídicas. Y precisamente lo tenemos acá en el municipio de Neira Caldas y en Neiraneando. Él está en este momento neiraneando conmigo para comentarles a toda la audiencia de Neiraneando qué nos trae preparado, porque nos tiene una sorpresa maravillosa a empresarios, sitios turísticos, donde él ha desempolvado toda la historia que en un momento se la dará a conocer. ¿Cómo estás, Javier? Es un gusto tenerte acá en Neiraneando y realmente me siento impactada por este hermoso detalle que en un momento lo vamos a empezar a conocer paso por paso, los puntos más importantes, porque esto es para los neiranos. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muchas gracias. He llegado en la mañana del día de hoy a Neira porque quiero que los neiranos conozcan un documento que ha sido profundamente investigado y lo hago a nombre de la Academia Caldense de Historia y del Centro de Estudios Históricos de Neira. Eso es maravilloso. Él me trae un libro, él me dice que es un cabezote, es un borrador muy completo para analizar ahora con toda la audiencia de Neiraneando. Quisiera preguntarte por qué el municipio de Neira, eres de Pácora, ¿por qué este municipio tan cercano a Manizales? Yo te lo puedo decir, nací acá, crecí acá, también en las fincas, en las veredas, un recorrido muy amplio, pero cuéntame un poco acerca de esta historia. A ver, quizás lo primero y fundamental es que yo aprendí a que uno es de donde vive. He vivido mucho tiempo en Neira, yo llegué en 1977 a trabajar en el Colegio de Rosario como docente y allí hice la carrera académica en las aulas de clase, posteriormente fui directivo docente allí y más adelante fui directivo docente en el municipio de Neira y además fui varias veces secretario de educación y me enamoró Neira, además porque mi familia, es decir, mi esposa y mis hijos son neiranos, de tal manera que tengo unas raíces muy profundas afincadas en ella. Bueno, hablando un poco acerca de la historia y del libro para entrar en detalle, quiero que me comentes como las partes más importantes. Ahorita detrás de cámaras me estabas diciendo que has escrito unos ejemplares precisamente a qué. En este libro, ¿qué contiene este libro? A ver, es un libro extenso, es un libro que es de carácter monográfico, es decir, es un libro que toma todos los aspectos del territorio y de la población neirana, desde el momento en que aparecieron los primeros seres humanos en Neira hasta nuestros días, hasta este momento, porque las estadísticas son completamente actualizadas, de tal manera que podemos hablar de unos grandes aspectos, títulos o como quieran manifestarse. Le he dedicado mucho tiempo a la parte prehispánica porque he tenido un interés muy profundo por las comunidades prehispánicas del norte de Caldas y profundicé mucho sobre las de Neira. También sobre territorio y sobre población, porque al final de cuentas la historia se hace en un territorio y la realiza una población. En ese sentido, tenemos lo que es otro capítulo muy grande, que es la parte administrativa. Tenemos todos los sectores de desarrollo social y de las comunidades sociales de Neira, como son el sector productivo con las diferentes cadenas productivas del municipio de Neira. Tenemos los sectores educativos, culturales, sociales, organizaciones que prestan algún servicio comunitario y cívico en el municipio y en la mañana de hoy me preguntaba el señor alcalde que si yo tuviera que escoger dos o tres aspectos importantes que haya tratado en el documento, yo le dije, definitivamente la parte prehispánica, porque sobre ello se conoce muy poco, además porque en una época, hace más o menos 30 casi 40 años, hubo un señor presidente de la República, humanista, que hizo que la cátedra de historia no se volviera a dictar en las aulas de clase de la educación básica primaria, secundaria y
Eso hizo que se olvidaran muchos de la historia de sus pueblos, de sus comunidades. Y hace unos 2 años que nuevamente están reviviendo lo que es la historia, pero los educadores necesitan tener una capacitación, necesitan tener como quien les auspicie para que ellos nuevamente retomen lo que es la historia y sobre todo la historia regional, es decir, la historia de su pueblo, la historia de sus veredas, la historia del lugar donde nacieron, porque allí es donde se aplica el sentido de pertenencia. Otro aspecto muy interesante es sobre las cadenas productivas, es decir, a qué se dedica la población, que me parece supremamente interesante porque ellos son los que generan la riqueza del municipio. Otro aspecto importante que me llama mucho la atención de Neira es que Neira es culturalmente una población en donde la niñez y la juventud son artistas pintores y son artistas de las letras, de la palabra. Y naturalmente que hay otro aspecto muy interesante y es Neira como empresa turística que ha sido inexplotada. De pronto hay algunos intentos, pero nos falta mucho más. De tal manera que esos son como los grandes temas que se tratan en el documento. Estábamos hablando que eres investigador. Para recopilar toda la historia que podemos detallar acá, en este cabezote, ¿cómo recopilaste toda esa información que es sumamente importante e interesante con cada uno de la parte del comercio? Acabas de decir dos partes fundamentales, geografía y territorio y población. Entonces, debido a eso, ¿cómo fue esa investigación exhaustiva para poderlo plasmar acá? Mire, en principio, dentro de la filosofía, yo soy epistemólogo, es decir, a mí me gusta el conocimiento, me gusta cómo se adquiere el conocimiento y me gusta mucho cómo se adquiere la ciencia y cuando se hace ciencia y no opinión. De pronto un poquito diciendo en las palabras de Platón, una cosa es la doxa, que es la opinión, y otra cosa es la ciencia, que es aquello que se puede comprobar, aquello en que se puede argumentar, y sus argumentaciones son tan profundas que quedamos absolutamente convencidos de que eso es la verdad, con rigurosidad. Para elaborar un libro como este o como los que he elaborado, en principio yo voy a los archivos históricos. Me encanta ir a esos archivos. ¿Por qué? Porque es que allí es donde se encuentra la fuente del principio de aquellas cosas que podemos considerar rigurosamente en ciencia o en conocimiento como rigurosamente verdaderas. Entonces, yo tuve la oportunidad y le dediqué mucho tiempo, y eso significa no solamente tiempo, sino recursos propios, en el Archivo Histórico de Antioquia, porque recordemos que esto perteneció al Antioquia Grande, cuando esto era la provincia del sur de Antioquia. Estuve en los archivos históricos de Río Negro, archivos que tienen que ver también con la parte arquidiocesana, como son los de la arquidiócesis de Río Negro, en Sonsón, en Abejorral, y naturalmente que aquí, en la población, en el mismo archivo histórico y eclesiástico de la parroquia San Juan Bautista, en la de la arquidiócesis de Manizales y otros lugares que tienen información sobre Neira y que también los recorrí, es el archivo histórico del departamento de Caldas, del municipio de Manizales, eh, y de muchas instituciones, porque hay Mm, instituciones que tienen sus archivos y sus archivos son, si bien son de carácter privado, los hacen públicos cuando nos permiten a nosotros claro que sí. ingresar en ellos. Esto está muy interesante. Bueno, para todos los televidentes de Neiraneando, quiero comentarles que también aparece Neiraneando. Aparece Neiraneando en la página 311. Me agrada mucho ese número 311, muy diferente al 11.113 que tenemos ahí. Ah, Mira, acá te muestro 311. Aparece 113, que sería al contrario, inverso. inverso. Me parece Ah, muy, de pronto, es una curiosidad. curiosidad. Es una curiosidad porque yo llegué a Neiraneando en el día de hoy. Yo tenía referencias y de hecho que me han hablado infinitamente muy bien de Neiraneando como un lugar
muy acogedor, como verdaderamente lo estoy testimoniando. Y llegué por casualidad, porque nunca había venido aquí. Por Sencillamente comencé casualidad. a preguntar dónde quedaba Neiraneando y llegué aquí a Pero tomarme un café exacto, y no pensé no encontrarlos a miro, ustedes. no miro neiraneando, sino que entró y dijo, por favor, ¿me puede servir un café que esté término medio para poder degustar? Empezó a tomar fotos a las obras de Diego De- Gómez, ajá, sin imaginar que era la persona a la que estaba buscando o la cual había visto este libro con anterioridad, porque por WhatsApp no nos conocíamos, pero me manda la imagen y me dice, ya está listo. Pero para sorpresa mía no sabía que estaba listo, no sabía que era un libro con la historia de Neira y también que habías dedicado una página para Neiraneando, que te lo agradezco acá enfrente de todos, te agradezco esta forma de expresar un sentimiento, porque pues cuando uno crea las cosas las crea con mucho amor. Y por casualidad veo 311 y veo allá en el número 113, ¿cierto? Que es al contrario, muy curioso todo, pero pues me agrada mucho que hayas dedicado esta página a este lugar, ujú. porque este lugar también es móvil. Yo llevo la información a muchos lugares, es para que conozcan las personas cercanas, las personas que aman el territorio, las personas que hacen cosas, que hablan hasta con el alma, porque a veces el hablar puede decir mucho, pero el alma, a través del alma también podemos vivenciar muchas cosas. Entonces, te lo agradezco infinitamente por venir a este espacio y por esta hermosa coincidencia Ujú. o incidencia. Bueno, es, Neiraneando hace parte de algo que yo he resaltado como ejemplar para los neiranos, y es que son empresas que han comenzado pequeñas y se han vuelto grandes. Y son ejemplos porque han crecido, y yo siempre he dicho, nadie nace grande, todos nacemos pequeños. En este capítulo hay unas empresas de Neira que han comenzado tan pequeñitas, con una inversión tan pequeña, pero que se han vuelto ejemplos a nivel nacional. Y Neiraneando tiene Amén. exactamente ese comportamiento y esa mención que se les debe hacer a quienes luchan por salir adelante, y lo hacen con empeño y lo hacen con cariño. Muchas gracias, Javier. Primero por venir. Realmente él no sabía que yo le iba a hacer esta entrevista, pero me parece maravilloso que vengas para mostrarle este boceto y esto de dedicado a Neira, porque es Neira en el paisaje cultural cafetero. Y pues precisamente tenemos acá la imagen de Neira, del municipio, de nuestro municipio, y tú me estabas comentando acerca de lo que vemos acá, ¿cierto? Que son la imagen precolombina, que es Sí, también los carrapas, porque pues ilustramos y con la investigación tú llegas hasta lo último, ¿no? ujú, A tocar rincones. ok. Esta panorámica de Neira ha sido compilada con un cariño especial y con una exigencia muy especial. Lo segundo es que aquí aparecen dos menciones, una de carácter lítico y otra de carácter, mm, pues, de alfarería. Esta alfarería es una pieza que encontraron unos investigadores en la vereda del Salado de Neira. En Neira hubo dos salados cuando los indígenas. Uno en la vereda del Salado, y por eso lleva ese nombre, y otro en la vereda del Guineo, Ah, en donde los indígenas extractaban la sal y extraían esa sal a través de evaporación. Y la sal en el tiempo de los carrapas valía, y en el tiempo prehispánico la sal tenía una equivalencia con el oro. Es decir, permutaban sal por oro, y casi la misma cantidad de sal era la misma cantidad de oro. Y una curiosidad, en esa época el oro lo medían con la base de las plumas de las aves. Es decir, hacían una medición muy específica y me pareció muy curioso.
Esta parte de alfarería corresponde a 200 años después de Cristo. Es una pieza que está en custodia en el archivo arqueológico de la Universidad de Caldas, mejor en el museo. Y esta otra pieza que es lítica es la que hay allí en el barrio, allá al oriente, que corresponde a una tumba de Cancel Carrapa, la única que en Neira se ha estudiado Oh, y de la cual se tiene mención en este libro y están los relatos de quienes en ese momento descubrieron la tumba. Lastimosamente, como se trataba de hacer un terraplén para una urbanización, no hubo quien la protegiera, pero sin embargo hay una documentación importante. Hay dos lascas y están allí y he escrito unos documentos apoyados en la Constitución y apoyados en las normas del Ministerio de Cultura para que el municipio se apropie de ellas y las tenga en custodia. Y he propuesto que sea en el Centro Cultural y de Servicios en donde comiencen a estar en custodia estas dos lascas y sean el principio del Museo Carrapa en el municipio de Neira. belleza, qué belleza tener museo acá en el municipio. Javier, muchísimas gracias por estos aportes maravillosos, gracias por este regalo para empresarios del municipio. Acá van a encontrar también la historia de más empresarios del municipio, van a encontrarla desde los inicios, como lo explicó, hasta el día de hoy, que me parece muy interesante toda la investigación exhaustiva que has realizado. Entonces, felicitaciones por este libro, que pronto ya va a tener como ese desglose y ya lo vamos a tener todos los neiranos, ¿cierto? Es una promesa que En ya un mes. en un mes ya vamos a tener este libro. Continúa con esta historia porque cada uno de los neiranos y las personas que son enamoradas de Neira aman su territorio. Donde estén, van a seguir amando el territorio porque son las raíces. Gracias por estar acá, Neiraneando. Aspiro que este libro da como pie para unas líneas de investigación. De hecho, que en un libro de 600 páginas no vamos a tener toda la historia de Neira. Ustedes se imaginan cuando alguien, la miro porque usted es periodista, cuando alguien haga la historia del periodismo neirano, Mm, con Hoyos, con Giraldo, con Ginice, con tantos periodistas, y así en todas las áreas. Se imagina cuando hagan una historia verdadera y profunda de los pintores de Neira. Es decir, les hago un abrebocas para ello. Cuando la colina, allá arriba, sea lo que yo digo, que es la colina de los paisajes, nada tiene que envidiar la colina de los paisajes a Chipre en Manizales. No tiene nada que envidiar. Aún más, aquí están más cerca del azul Mansur, que es el que inspiró al pintor Mansur para pintar los azules que aparecen casi en todas sus obras. qué belleza. Muchísimas gracias, Javier. Ya saben todos, seguirme por redes sociales, estamos por Facebook, por TikTok, por YouTube, todas las redes sociales, para que no se pierdan nada de lo que acontece acá en el municipio de Neira Caldas y en el resto del mundo. Gracias, Javier. Con mucho gusto. Ha sido un placer estar con ustedes y encontrarlos, porque fue una casualidad. Casualidad o una incidencia, como digo, a veces las cosas tienen que pasar para poder hacer cosas maravillosas y esto es algo maravilloso, mostrarlo ante el mundo. Sí, quería tomarme un buen café, me Te habían lo dicho que tomaste. me iban y estoy feliz de estar aquí, de sentir el aroma café. Muchísimas gracias, Javier. A todos ustedes, seguirme por redes sociales y ya saben, dentro de un mes ya sale este ejemplar de Neira en el paisaje cultural cafetero. Chao, chao y nos vemos en un próximo programa.